presenciar algo más allá de nosotros mismos. Debemos estar maravillados, hechizados, hipnotizados por el poder de Dios que da vida. Deberíamos estar motivados para contarles a los demás lo que hemos visto cuando adoramos a Dios. Así que lo que el Old Faithful, el viejo fiel, hace por los turistas en Yellowstone, nuestra adoración a Dios debería ser para aquellos que adoran a Dios en la iglesia. Debería de crear un sentido de asombro, de admiración. David escribió en el Salmo de nuestra lectura bíblica, Salmo capítulo 40, verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Amén. O como se traduce en la versión del Nuevo Siglo, verán esto y lo adorarán. Interesante, ¿cuántas veces nosotros pensamos que el hecho de adorar a Dios causa impacto en las personas que nos ven adorando a Dios? Así que hay dos elementos claves en este texto de la adoración, dos elementos claves. El primero es la celebración. Él dice, yo cantaré y te alabaré. Y el segundo es la proclamación. Hay dos aspectos claves en la adoración. La celebración es la dimensión vertical de nosotros hacia Dios. Entonces David tuvo una experiencia con el Señor. Él lo había rescatado. Recuerdan que él estuvo mucho tiempo escondiéndose del rey Saúl. Y Dios lo había reconfortado en esos momentos. De hecho, Dios lo había restablecido como un rey. Así que David había experimentado la presencia de Dios. ¿Has tú experimentado la presencia de Dios recientemente? No basta con experimentarlo una vez. Hay que experimentarlo a diario en nuestras vidas. Así que él no esperó, él no se quedó en silencio después de haber tenido este encuentro con Dios, sino que dice el texto que él le cantó alabanzas a Dios. Puso una nueva canción en mi boca, un himno de alabanza a nuestro Dios, dice el Salmo. Así que David era exuberante en sus elogios y en sus canciones, como buen poeta que él era. Él estaba emocionado y no podía contener su alegría y su felicidad y su alivio. Él tenía que gritar y cantar. Igual debe ser para nosotros. Tenemos el gozo de la salvación en medio nuestro. Tenemos que ser gozosos. El mundo debe de ver la diferencia. Inclusive cuando enfrentamos la muerte, Pablo dice, les digo todas estas cosas acerca de la resurrección y la venida de Cristo para que no sufras como el mundo sufre, sino que sufras con esperanza. Inclusive en el sufrimiento nosotros debemos de expresarnos de manera diferente. ¿Sabían ustedes que todos los salmos fueron diseñados para ser cantados? Los salmos eran el himnario del pueblo de Israel, igual que el himnario que tenemos nosotros. Y cantar entonces se convierte en una expresión espiritualmente importante. La adoración, el canto, es una especie de oración hacia Dios, una especie de comunicación y conversación con Dios. No es de extrañar que Longfellow llamara a la voz humana el órgano del alma. El órgano del alma. Y no fue solo una canción que David cantó, fue una nueva canción, dice el texto, una nueva canción. Había una frescura y novedad en su experiencia con Dios. ¿Puedes tú decir lo mismo? Mi abuelita que vive en Nueva York, ella se hizo cristiana hace un par de años. Anteriormente ella visitaba otras iglesias y después de que ella se hizo cristiana, una alegría tomó su corazón. Y ella es compositora, ella escribe canciones y mi tía, la más joven de mis tías que tiene 24 años, ella las canta. Ella las escribe y mi tía las canta. Y ella las escribe frecuentemente porque tiene ese gozo en su corazón. Tiene una nueva experiencia con Dios. Ella se levanta en la mañana, hace su devoción y de repente empieza a componer porque ha tenido un encuentro con Dios. Es bueno que nosotros tengamos prácticas así. Si no tenemos el don de poesía, por lo menos un journal. Registrar cómo tuvimos nuestra experiencia con Dios en las mañanas. Registrar con lo que te impactó de lo que leíste. Entonces es como cuando yo les conté el evento del viejo geyser, right? El Old Faithful.
uno se queda sorprendido, uno dice, oh, me gustaría ir a visitar el lugar. Así debería de ser cuando nosotros compartimos la gracia de Dios con otras personas. Ellos deberían de interesarse. Pero a veces nosotros lo contamos como por obligación. No, debemos de hacerlo con gozo. ¿Okay? Uno no se aburriría de ver cómo las personas se asombran allí viendo al viejo Geyser. Cada persona quiere verlo una y otra vez. Igual debe ser en la adoración. Las personas deben de querer venir una y otra vez a celebrar a nuestro Dios y adorar junto con nosotros. Además, su canto era lleno de elogios, lleno de adoración. David estaba expresando una canción de gratitud al Dios a quien él amaba. Y lo que dijo y lo que estaba haciendo, por lo que él estaba haciendo en la vida de David. Por eso es que David lo adoraba. El segundo punto que les mencioné era, después de la celebración, es la proclamación, right? Entonces tú no solamente celebras tu relación con Dios, pero luego la proclamas. Esta es la dimensión horizontal. Así como hay una dimensión vertical para la adoración, también debe de haber una dimensión horizontal para la adoración. David dijo, muchos verán, es decir, conocerán la presencia de Dios, y temerán, o reverenciarán y se asombrarán por Él, y confiarán o adorarán, encontrarán seguridad en Jehová el Señor. Esa es otra forma de parafrasearlo. Entonces, mientras David alababa a Dios, muchos lo observaron. Recuerden que en una ocasión él estaba hasta danzando de manera tal que ninguno de nosotros nos atreveríamos a hacer eso, right? Danzando desnudo delante de las personas. Él estaba tan en éxtasis en su relación con Dios que ocurrió esto. Así que la alegría de David ante el Señor fue testigo de su testimonio. La gente pudo ver que él estaba gozoso ante Dios. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Que la gente no se sintió interesada al respecto? ¿No se cuestionó por qué David estaba haciendo algo así? Probablemente ellos dirían, yo quiero experimentar algo semejante. ¿Cómo puede este hombre amar a Dios de tal manera? Entregarse totalmente a Dios. Entonces nosotros no solo adoramos en la iglesia, porque la adoración debe de ser ¿qué? Una actitud y una actividad constante en nuestras vidas. Si es que somos creyentes dedicados, debemos de adorar en todo momento. En la iglesia adoramos pública y corporativamente. Y cuando la iglesia se reúne para adorar, también se reúne para testificar. ¿Okay? La dimensión horizontal. Y la adoración siempre incluye el testimonio. Siempre. La adoración es hacia Dios y siempre incluye el testimonio. ¿Okay? Cuando las personas lejos de Dios escuchan a las personas cerca de Dios, que alaban sinceramente a Dios, cuando ven una sincera adoración, quedan intrigados. Y se preguntan, ¿qué tiene esta persona? ¿Por qué reacciona ante las circunstancias de la vida de esta manera? ¿Será que yo también puedo tener algo así? ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Y entonces si nosotros estamos encendidos, las chispas del fuego de nuestra adoración encienden los corazones apagados, haciendo que canten una nueva canción y busquen alabar a Dios también. Debe de contagiar esa llama. ¿Qué ocurre con el fuego? Cuando tú lo pones cerca de algo. Se esparce, ¿cierto? De hecho, hemos tenido muchos incendios. Eso ocurre con el fuego. Si tú tienes fuego en ti, cuando tú tocas rosas a otra persona, se va a quemar también. Se va a contagiar de ese fuego. Pero tú tienes que tenerlo primero. Tú no puedes contagiar a alguien de algo que tú no tienes. Es igual que un virus, ¿right? Ahora en la temporada de la gripa. Si tú no tienes gripa, no le vas a contagiar a nadie. Pero ahora estamos hablando de algo positivo, el Evangelio, la chispa de Dios. Ahora también hay dos productos de la adoración que podemos aprender del Salmo 40:30. A lo largo de la Biblia hay una relación cercana y vibrante entre la adoración y el testimonio. Se refleja de dos maneras. Las personas que están lejos de Dios se sienten atraídas por Cristo cuando ven a otros adorar. Y las personas que están cercanas a Dios se ven obligadas a compartir a Cristo después de la adoración. ¿Ven cómo funciona? Los que están afuera quieren entrar, los que están adentro quieren ir afuera a compartir. Así que la iglesia no es solamente congregarnos, la iglesia es compartir. La iglesia es ser una expresión viviente de la gloria de Dios. ¿Ok?
Ok, vamos a tomar el primer punto. Las personas que están perdidas son atraídas a Cristo a través de la adoración. La adoración atrae como un imán, atrae el metal, así la adoración atrae a la gente a Jesús. Pablo le dijo a la iglesia de Corintios que adorara de una manera tan clara que si un incrédulo entraba, y leo, se sintiese condenado por todo y juzgado por todo, los secretos de su corazón siendo revelados, y como resultado cayese boca abajo y adorase a Dios, proclamando: Dios está realmente entre ustedes. La gente debería experimentar a Dios cuando viene a nuestras asambleas de reunión. Primera de Corintios 14, si ustedes quieren ver la cita más adelante, eso lo encuentran en Primera de Corintios capítulo 14, versos 24 al 25. Y Jesús dijo: y yo, Juan capítulo 12, verso 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, como un imán. Right? Aunque estas palabras hablaban de su muerte y de su resurrección, cuando estuvo en la cruz y luego resucitó, atraería a todo el mundo. Hoy todavía nos comunica volúmenes en nuestra adoración. Cuando Jesús se eleva en la alabanza y en la adoración, las personas perdidas se sienten atraídas por Él. Pero hay que exaltar a Cristo, hay que exalzar a Cristo. Así que David citó la atracción evangelizadora de la adoración honesta en Salmo capítulo 57, verso 9. Salmo capítulo 57, verso 9 dice: te alabaré, oh Señor, entre los pueblos, te cantaré alabanzas entre las naciones. Así que la adoración de David no permanecía solamente dentro del pueblo de Israel. Él deseaba compartir a Dios afuera, con aquellos que todavía no eran parte del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios experimenta la presencia de Dios, cuando se encuentran con Dios, se comprometen con el corazón, las vidas cambian y en consecuencia las personas perdidas son atraídas a la presencia de Dios también. Yo he visto eso ocurrir en muchas familias. Una de las personas, miembros de la familia, tiene un encuentro con Dios y se convierte. Y la otra persona empieza a notar un cambio. Oh, tú estás actuando diferente. Se ve algo diferente en ti, tu forma de ver la vida, tu forma de hablar. Cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Y al ver que esa es una mejor manera, también la persona desea hacer parte de eso. Recuerden que nosotros somos aquella luz que debe brillar, no escondamos esa luz que Dios nos ha dado. El incrédulo debe de querer lo que el creyente tiene. El mundo debe de sentarse, el mundo se siente y toma nota. Y cuando los creyentes no ven, cuando ellos ven en los creyentes, ven una vida igual que la de ellos, dicen: eso no sirve. Y no desean venir a Dios. Cuando ellos ven algo diferente, ellos dicen: interesante, aquí hay algo especial. Yo quiero tomar parte de eso. William Booth, el fundador del Salvation Army, solía decir: si una iglesia se incendia por Dios, la gente llegaría desde lejos para ver cómo arde. Parafraseando a Booth, si los creyentes experimentan el fuego de la adoración de Dios, las personas perdidas se sentirían atraídas por Dios como una polilla a las llamas. ¿Qué ocurriría si literalmente esta iglesia empezara a encender en fuego? Yo creo que mucha gente de la comunidad vendría a ver qué pueden hacer. Los bomberos viene gente, right? A tratar de apagar el fuego. ¿Qué tal si estamos encendidos con la presencia de Dios? Si un fuego natural puede causar eso, ¿qué creen ustedes que puede hacer el fuego de Dios en medio nuestro? Aún más llamar la atención de la comunidad. La Biblia enseña una y otra vez que Dios atraería a los buscadores a sí mismo a través de la adoración auténtica de su pueblo. ¿Cómo creen ustedes que se ganan la mayoría de personas a Cristo, al Evangelio? ¿A través de racionamientos intelectuales? Muy pocas personas se convierten a través meramente en bases intelectuales. Su pastor fue una de ellas inicialmente. Dijo: ok, esto es cierto, eso es la verdad, aquí es. Pero la mayoría de las personas no lo hacen así, lo hacen porque ellos ven a un adorador, lo hacen porque ellos tienen una relación con un creyente, lo hacen porque ellos ven algo diferente en la vida de otra persona. ¿Okay?
piensa conmigo por un momento. Cuando las iglesias tuvieron avivamientos aquí en América y en Europa, al principio las reuniones eran bien prolongadas, fueron diseñadas para inspirar a los creyentes mientras impactaban a aquellas personas que estaban espiritualmente perdidas. Muchas de estas reuniones consistían de largas secciones de canto, testimonio y predicación. Canto, alabanza a Dios, testimonio, la dimensión horizontal, y predicación, más dimensión horizontal. La gente se sentía atraída por la exuberancia de la adoración, la autenticidad de la gente y el poder del predicador. ¿Y qué pasó? Una y otra vez las personas venían y entregaban sus vidas allí. En ese tiempo se hacían muchos llamados y la gente pasaba por montones a entregar su vida y su corazón a Dios. Así que los visitantes pueden no entender todo lo que sucede. ¿Sabían ustedes que nosotros tenemos un lenguaje especial, los cristianos? Por así decir, se llama cristianismo. Muchas personas vienen a la iglesia y ellos no saben las cosas que decimos. Hablamos de un tema del santuario o algo así, ellos no saben qué significa eso. Pero puede que una persona no sepa el tema que se esté hablando, no entienda todos los conceptos. Puede que una persona no comprenda el significado de una canción que se cante aquí, o inclusive el significado de la comunión. Pero ellos conocen la alegría cuando la ven. Ellos saben cuando las vidas han sido tocadas y cambiadas. Cuando ven algo diferente, ellos van a querer ser parte de ese grupo que transforma vidas, de ese grupo a través del cual el poder de Dios se manifiesta. Ese es el título del tema de hoy, el poder de la adoración. Por cierto, ¿no sería igualmente lo contrario, igualmente cierto? ¿Qué sucede cuando una persona espiritualmente distante ve aburrimiento en los rostros de los fieles? ¿Qué pasa si ven fruncimiento de fruncir el ceño? O si ven bostezos en medio de la adoración. O algunas personas dormidas o otras distraídas. Eso da mucho que decir, ¿no? Déjenme hacerlo más personal. Padres, hermanos, ¿qué están aprendiendo sus hijos y sus hermanos de su comportamiento en la adoración? ¿Ven la misma emoción que cuando van a un partido de fútbol o béisbol? ¿O tu recreación favorita? ¿Ven la misma emoción cuando tú vas hacia adorar a Dios? ¿Te ven prepararte para la adoración como lo haces cuando vas a ir de vacaciones? Que por meses estás preparando todo. ¿Te ven con hambre de llegar buscando el rostro del Padre Celestial? Así que los niños y nuestros familiares, al igual que los no creyentes, están observando, están tomando nota. Tenemos que ser muy conscientes de eso. ¿Ok? El punto número 2, las personas espiritualmente salvas son enviadas a compartir a Cristo después del culto. A través del culto las personas perdidas se sienten atraídas por Cristo y al mismo tiempo los creyentes sienten el tirón, el impulso, el empujón, la fuerza convincente de Dios para contarles a los demás acerca de Él. Cuando inicialmente yo me hice cristiano, no sé si era un poquito obnoxious, pero yo después de 5 minutos, si tenía una conversación con alguien más de 5 minutos, resultábamos hablando de un tema espiritual o de Dios. Pero venía de forma natural, no estaba tratando de ser pushy, sino que hablábamos de algo, pero como estaba tan empapado y tenía esta relación, de hecho, Jesús was my only friend at that time, era mi único amigo en ese tiempo, porque yo había ido para Alemania, no conocía a nadie allí en la nueva unidad, y había acabado de hacerme cristiano, era mi mejor amigo, todo el tiempo estaba hablando con él, así que cuando hablaba con otras personas, hablaba de él. Eso debe de ser el encuentro que tenemos nosotros, inclusive en la devoción en las mañanas con nosotros, querer compartir con otras personas ese encuentro que tuvimos con Dios en las mañanas. Amén. Más aún cuando nos reunimos todos como creyentes. Okay. Permítanme compartir con ustedes algunos ejemplos bíblicos en donde esto ocurrió. Ahora en sus Biblias, Isaías capítulo 6 versos del 1 al 8. No vamos a leerlos todos, voy a abreviar algunos, pero está allí en capítulo
6 de Isaías, versos del 1 al 8. La palabra de Dios dice: vi al Señor sentado en un alto y elevado trono, y su manto llenó el templo. Más adelante dice: mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Más adelante: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién debo enviar? ¿Quién irá por nosotros? En el verso 8, yo dije: aquí estoy, envíame a mí. Ven, él tuvo primero un encuentro con Dios. Eso fue lo que lo habilitó para luego poder él ir como enviado de Dios. Pablo también dice eso: ¿quiénes irán si no aquellos que han sido enviados? Así que tú tienes que estar delante de la presencia de Dios para ser enviado por él. Vamos ahora a Mateo capítulo 28, versos del 16 al 20, y vamos a leer todos estos versos. Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Mateo 18, versos 16 al 20. La palabra de Dios dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que la gran comisión es el latido del corazón para la existencia de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. Esas son nuestras órdenes de marcha, hablando en términos militares. Ir a compartir el evangelio. ¿Y en qué contexto ocurre esto? Dice que en el verso 17: y cuando le vieron, le adoraron. ¿Ok? Le adoraron cuando le vieron. Entonces está en el contexto de la adoración, el mandato de ir. Así que vemos los dos juntos: le adoraron, vertical, y luego fueron enviados, horizontal. Vamos ahora a Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 41. Vamos a leer solamente el verso 11. Así que allí se encuentra la historia, en el libro de Hechos, la historia del día de Pentecostés. ¿Okay? Y fue el sonido de la adoración eterna el que invadió el aposento alto. Lucas describió ese sonido como un viento impetuoso. Ese maravilloso y hermoso sonido, tal vez similar al sonido del geyser, el viejo fiel. Fue escuchado por judíos fieles a Dios de todas las naciones que habían venido a congregarse. E inclusive ellos pensaron que estos primeros discípulos estaban embriagados. Ellos vieron algo diferente, dijeron: aquí hay algo diferente, esta gente está actuando de forma diferente. ¿Puede el mundo ver esa diferencia en nosotros? Y en el verso 11, Hechos 2, verso 11, dice que ellos estaban hablando las maravillas de Dios. Así que ellos tuvieron un encuentro con Dios y luego fueron a compartir esas maravillas con los oyentes. ¿Okay? Así que esos 120 discípulos que estaban cantando también una nueva canción, estaban compartiendo con otras personas. Un hecho se destaca para mí, es que aquellos primeros cristianos evangelizaron casi por accidente. Ellos estaban allí reunidos en un lugar, la presencia de Dios vino, ese fuego encendió y el evangelismo surgió de ese momento de adoración. No fue como que ellos planearon: vamos a hacer evangelismo, ¿no? Estaban allí reunidos orando, esperando la promesa del Espíritu Santo, y cuando llegó, se encendieron para ir a compartir el evangelio. Su adoración fue testigo de la asombrosa demostración de la presencia y el poder de Dios. Los incrédulos se sintieron atraídos por Cristo a través de su adoración, y a su vez su adoración los obligó a contarles a otros acerca de Él. ¿Está claro cómo la adoración a Dios debe de llevarnos a compartir con otros? Se podría describir la relación de esta manera: si realmente te encuentras con Dios, lo adorarás, ¿right? No hay otra respuesta ante un encuentro con Dios. Y si realmente adoras, otros se sentirán atraídos por Dios. Una ecuación matemática.
Y a medida que se sienten atraídos por Dios, ellos también se ven obligados a dar testimonio de Cristo. Así que ¿dónde radica el poder para atraer a otras personas? En nuestra relación personal con Dios. Allí está en nosotros, en nuestra relación con Dios. ¿Okay? Pero ¿cuáles son entonces los desafíos para adorar con ese poder? ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer lo que se hace en el Parque Nacional de Yellowstone. Encuentra un buen asiento cada semana para encontrarse con Dios en la adoración. Y cuando venga el culto, ven a celebrar. O te puedes hacer al otro lado y empaparte completamente del Espíritu Santo. Ven a celebrar. Deja a un lado los problemas, tus ansiedades, tus miedos, tus preocupaciones. Celebra el don de la misericordia y la gracia de Dios. El toque de perdón de Dios, el poder de Dios para sacarte de las viscosas fosas de la vida. La provisión de Dios para establecerte en pie firme. Canta una nueva canción, canta un himno de alabanza. Esa es la flecha en el lado izquierdo de la adoración. Ven, celebra a Dios. Haz como Isaías, aunque el buen rey Usías había muerto, aunque la situación se veía mal acá en la tierra, él vio el trono de Dios levantado. Él reconoció que Dios ve las cosas desde otra perspectiva y de que a pesar de que todo se veía mal horizontalmente en la tierra, debido a que Dios está en su trono, en control, debido a que Él está levantado, exaltado, podemos tener la esperanza de que al final todo saldrá bien. ¿Y cómo tienes esta esperanza? Y cuando tienes esta esperanza puedes salir a compartirla con otros que no la tienen. ¿Tienes tú esa esperanza hoy? Yo no sé qué situación tú estás pasando en esta mañana, qué dificultad tú tienes. Tal vez sea tu salud, tal vez sea preocupación en tus relaciones personales, tal vez sean tus finanzas, tal vez sea crianza de los hijos, tal vez sea distancia de seres queridos que no están contigo. En medio de esa situación tienes que recordar que Dios está allí contigo. Y que tú tienes una esperanza de que eventualmente, al final, porque Él está en control, todo saldrá bien. Y cuando tú tienes esta esperanza, entonces tú puedes ir a contarle a otros acerca de tu experiencia. Los adoradores no solo disfrutan de la presencia maravillosa de Dios para sí mismos. Eso sería egoísta, ¿right? Porque Dios es un tesoro que keeps on giving. No es un tesoro del cual tú tienes que, oh, ya lo tengo y lo voy a esconder. No, es un tesoro que tú debes de compartir. Que invita a otras personas a que te acompañen a adorar a Dios. Llama a otros para que se unan a ti en la cima de la montaña de la adoración. Para entrar ante la presencia de Dios y presentarse ante el trono del Rey. ¿Dónde se encuentra usted hoy? ¿Ha tenido ese encuentro personal con Dios en esta mañana? ¿Está siendo atraído por Cristo? Si así es, estupendo. Usted es un adorador de Dios. Si bien Dios no necesita su adoración, Él se deleita en ella. Dios se goza en tu adoración. ¿Habías pensado en eso? ¿Que Dios se deleita en tu adoración? Por otro lado, si no has aceptado a Cristo, en algún punto de tu vida necesitas cruzar esa línea de la fe y aceptar a Cristo en tu corazón. Generalmente las personas estamos en alguno de esos dos lados. Los adoradores de Dios, o tenemos algo que nos impide adorar y venir ante la presencia de Dios. Yo no sé tú dónde te encuentras. Dios sabe. Nuevamente, si tú ya has tenido ese encuentro de adoración con Dios, ese encuentro personal, ¿le estás diciendo a otros acerca de Cristo? ¿Estás invitando a otros a la presencia de Dios? Te puedo contar un secreto. Dios quiere que vivas a ambos lados de la palabra de la adoración. Entrando en su presencia y saliendo de ella para ir a contárselo a otros. Debes sentirte atraído por Él. Debes adorarlo. Pero aquí está el truco. Dios no quiere que te quedes allí.
Él nos envía afuera. Permanecer solo en su presencia es desobedecer. Dios quiere que tú lo encuentres para que lo compartas. Dios quiere que adoremos, pero también quiere que testifiquemos. Eso es parte del poder de la adoración. Gary Gustafson lo dice mejor. Dice, la adoración es el objetivo del evangelismo. Y el evangelismo es el fruto de la adoración. ¿Ven la relación? Pues como ver al viejo fiel disfrutando de su gloria y esplendor. Pero para hacer eso tienes que salir de tu casa. Tú no vives en el paseo marítimo alrededor del viejo geyser. Pero una vez que lo has visto, quieres contarle a los demás. Así como uno que experimenta a Dios quiere contarle a otros acerca de Él. Sé un adorador, pero también sé un testigo. Sé uno atraído a la presencia de Dios, pero también sé uno enviado al mundo. Si ese es tu deseo en esta mañana, vamos a ponernos de pie y tener una oración. Pues Padre, en esta mañana hemos venido a adorarte, estudiando tu palabra, cantando alabanzas a ti, Señor, compartiendo con los niños de la iglesia, Señor, compartiendo entre adultos, pero sobre todo adorando tu presencia en este lugar, Señor. Ahora que te hemos adorado, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos motive para ir a testificar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a concluir con nuestro himno final, número 249. 249. Después de esto vamos a proceder con nuestro ritual de lavamiento de pies y la comunión. Voy a dar una pequeña explicación después del himno acerca del lavamiento de los pies y entonces vamos a proceder. Recuerden que mujeres lo hacen con mujeres, hombres con hombres y las parejas lo hacen entre ustedes. Ahí los niños también pueden participar. Amén.
aquellos días, cuando las personas iban a tomar una cena, había un siervo que lavaba los pies de las personas que iban a tomar esta festejación, esta cena. En aquella ocasión se encuentra Jesús con los 12 apóstoles, y ninguno de ellos se atrevía a ser aquel que iba a ser siervo de los otros. Por el acto de nuestro Señor, esta ceremonia humillante fue transformada en un rito consagrado que debía ser observado por los discípulos, con el fin de que recordasen siempre sus lecciones de humildad y servicio. Este rito es la preparación indicada por Cristo para el servicio sacramental de la Santa Cena. Mientras se alberga orgullo y divergencia y se contiende por la supremacía, como estaban haciendo los discípulos, el corazón no puede entrar en comunión con Cristo. Además de esto, en muchas ocasiones nosotros no nos sentimos dignos de tomar parte de la Santa Cena, nos sentimos indignos de tomar parte del cuerpo y la sangre de Cristo, los símbolos. Y esto permite un lavamiento, ya que con este lavamiento Cristo no estaba lavando solamente los pies de ellos, sino lavando algo más profundo, el corazón. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nos bautizamos y somos bañados por completo. Pero en el camino recogemos polvo, pecado, duda. Y Dios desea que esto sea lavado de nuestras vidas, de nuestros corazones, antes de tomar este precioso emblema del pan y el vino de su cuerpo y su sangre. Jesús